¿Qué pasa? Aquí estamos en otro video en el cual vamos a hablar de métodos y submétodos, unos cuantos submétodos. Como ya sabemos, hay muchas formas para resolver el cubo de Rubik. También podría enfocarme en otro tipo de cubos como el 4x4 o el Pyramids. Pero nos vamos a enfocar ahorita por el 3x3. Y sabemos que hay muchísimos. Como el del principiante, es un ejemplo. Friedrich reducido y todo ese tipo de cosas. Pero ahorita nos vamos a enfocar en métodos para hacer speed solve en tres grandes. Y cuando nos referimos a esto, podemos ver tres grandes métodos, los cuales son los que se usan para hacer velocidad. Esto no es un tutorial. Les voy a hablar un poco de cómo funciona el método y sí, un poco de cómo funciona el método. Empezamos con ZZ, que consta de tres pasos: EvoLine, F2L y las leyes. EvoLine se refiere a hacer una línea así, continua, como si fuera la cruz clásica que siempre hemos hecho. Luego continuar con el F2L, que es crear toda esta última capa. Bueno, dejar solo la última capa. Y el last layer es resolver la última capa. A esto me refiero con F2L. Luego vayamos con Ryux, que siento que es un poco más complejo y no sé muy bien. Bueno, sí sé de qué trata, pero no estoy muy seguro de cómo usarlo bien. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es hacer un bloque de 2x1, de 3x2x1. A esto que me refiero, hacer de estas tres, aquí, estas 6 piezas, resolver estas 6, pero por uno. Así que meto y ya tenemos este bloque. Luego el siguiente es hacer el bloque opuesto y luego hacer las aristas de los centros y terminar con la otra capa. Usa mucho giro de M y de U. Y luego vamos por Friedrich. En mi opinión es uno de los mejores, ya que tiene algoritmos muy cómodos que usan las capas de R y de U. Y ZZ y Ryux usan mucho M. O sea, si intentan hacer un algoritmo con las capas del medio, es más lento que hacer un algoritmo con las capas exteriores. Bueno, sí, con las capas exteriores. ¿Por qué? Porque es más cómodo manejar estas capas, están más cerca. Y ese es uno de los puntos por los cuales pienso que Friedrich es mejor y nos vamos a enfocar ahorita más en Friedrich. También tiene muchísima investigación. Friedrich tiene bastante investigación por detrás. Tiene muchos submétodos, muchos algoritmos. Bueno, sí, tiene muchos algoritmos para diferentes situaciones. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo este caso de la U. Yo lo puedo resolver así. O incluso lo puedo resolver así. Hay muchos algoritmos para cada tipo de situación. Y para cada tipo de situación y cómo se te acomode. También, otro punto a favor, practicar los algoritmos de Friedrich con la U, bueno, con las capas de R, es muy fácil, es muy cómodo para OH. Así que con Ryux puede dar muchos problemas intentar hacer otro tipo de cubos. Incluso el 4x4 es incómodo hacer giros con la capa del medio en 4x4. Y entonces vamos a ver en qué consiste Friedrich. Friedrich consiste en 4 pasos, que es la cruz, hacer una cruz, luego hacer el F2L, ya estamos aquí terminando el F2L, el OLL, que es orientar las piezas, y el PLL. Con eso terminamos. Ahorita vamos a ir con unos submétodos para Friedrich. Ryux no estoy muy seguro de cómo vaya, o ZZ. Por eso les digo, porque hay más. Si tú buscas tutorial avanzado de cubo de Rubik, te va a salir el tutorial de Friedrich. Y
si te va a salir algún tutorial de Friedrich, porque es un método conocido y es un buen método. Y también, otro de sus puntos fuertes, aunque esto no tiene nada que ver con el método, es el uso que le dan. Hay muchas personas que usan este método y han roto récords. Pero lo mismo pasa con los otros, pero bueno. Friedrich es más destacable por la cantidad de tiempo que tiene. Vamos a empezar con unos cuantos algoritmos, bueno, con unos cuantos casos, con unos cuantos submétodos. Vamos a ir con el primer submétodo que ya ustedes ubicarán. Y sí, me refiero a Winter Variation. Este es un submétodo al que yo le dedico un video de aprendiéndomelo. Me cuesta todavía, creo que me saturó un poco esa vez, que consiste en hacer un URL skip siempre y cuando tengas 3 aristas orientadas en la parte de arriba y ya te lo puedes hacer. Vamos con ZBLL. Lo que hace ZBLL es algo un poco complejo. Son muchos casos, son aproximadamente unos 300 y tantos. Y es desde teniendo un caso de cruz, solo un caso de cruz de OLL, hacer un PLL skip. Esta es una parte de un submétodo llamado One Lookless Layer. Este método es un método muy extenso de unos 4.000 de casi 4.000 casos, creo que eran 390 y algo. No lo recomiendo. No lo recomiendo, son muchos casos. Si de por sí es difícil aprenderse los ZPLL, ahora One Look es demasiado. Vayamos con otro caso. Y me refiero a call. Calls es orientar las esquinas. Es como en 2x2. Este es como el CLL de 2x2. Tú tienes tu última capa, ves las esquinas, identificas el caso. Yo tengo estas dos contrarias, tengo este anti-zoom y puedo hacer esto. Ya se me orientaron las esquinas. En esto puede pasar 4 situaciones. Un caso de U, un caso de la H o un caso de la Z, porque estos son los casos que tienen las esquinas orientadas. Por eso, y es recomendable, porque generalmente estos casos son muy sencillos. Si lo comparamos con una F, es muy fácil. Una F es un algoritmo tardado, lo mismo puede pasar con una G e incluso con una E. También podemos tomar en cuenta un F2L avanzado. El F2L avanzado me refiero a hacer el F2L, pero ya no solo con 3 casos, con los 40, conformarse con los 40. No, me refiero a usar muchísimos casos para evitar rotaciones. Por ejemplo, en este caso yo puedo girar y meterlo. O puedo hacer esto, que es más cómodo y me evite de una rotación. Las rotaciones quitan tiempo. Ese es uno de los problemas. Ese es uno de los motivos por los cuales se evitan las rotaciones. Y vamos por algo más. Magic Wonderful también es como un ZZ, como un Winter Variation, pero forzosamente necesitas un bloque de 2x2 aquí. Winter Variation y Magic Wonderful pertenecen a un método aún más grande, que se llama BLS. Este es un método que, tengas la situación que tengas aquí, te puede hacer un OLL skip. Así de fácil es. No, son muchos casos, creo que son unos 200 y pico algoritmos, pero es muy útil, es algo muy útil. Primero por eso, yo me quería aprender BLS, pero quise empezar con Winter Variation. Magic Wonderful lo voy a intentar empezar después, pero no ahorita. Primero quiero estar muy bien con Winter Variation, dominar perfectamente todos los casos, incluyendo los de la izquierda. Pues estos son unos de los submétodos que yo les traigo. Hay más, como ELL, creo que se llama, que es
¿Qué es esto? Que necesitas tener un caso de estos, que es como una H, o que sean... ahorita no me acuerdo cómo sacarlo, pero necesitas un caso así. Y ya sacarte un PL. También de estos casos. También en estos casos funciona. En donde tienes el punto y todas las orientadas. Bueno, solo funciona cuando tienes una situación y todas están orientadas. Como esta que es como una X, hay otra que es el bloque de 2x2 aquí y con estas orientadas. Esos son unos cuantos métodos y submétodos que les puedo mencionar. En lo personal, si quieren aprender un método eficiente, les recomiendo por muchísimo Friedrich. Es un método que yo ya estoy... Bueno, es que yo también ya estoy muy conforme con Friedrich. Yo empecé a aprender Friedrich porque cuando yo empecé a resolver el cubo, mis amigos decían, no, Friedrich, Friedrich, Friedrich. Y yo no sabía que existía algún otro método. Y por eso me aprendí Friedrich. Y ya luego me di cuenta de la gran cantidad de submétodos que se pueden hacer. Por ejemplo, yo estaba pensando en hacer un submétodo propio que consiste desde el par de F2L, desde el último par, hacer un LL skip. Supongo que lo nombraré NLL, pero puede ser algo tardado. Aunque sea solo con los casos de 3 aristas orientadas. Son 27 casos de aristas orientadas. Sería sacarlos de esos 27 casos. Se tendría que sacar las posiciones de las piezas para poder hacer un LL skip. El LL skip es un OLL y PLL skip. Así, los dos al mismo tiempo. Es un método bastante interesante al cual se le puede sacar muchísimo partido si se aprende bien. Porque siento que si ya lo intentamos hacer con todos los casos de BLS puede salir algo muy extenso, lo cual no creo que valga la pena. Y hasta aquí este video. Nos vemos para la próxima.